Bueno, el Señor está con ellos, con Estén, ¿verdad? Vamos a continuar en esta mañana con otra parte del tema que en la última ocasión que me paré aquí al frente de ustedes, compartí con ustedes. ¿Se acuerdan cuál era el tema? Sí, ellos sí se acuerdan, ¿verdad? A ver, ¿se acuerdan el tema? ¿Cuál era? ¿Por aquí? Pero sí estuvieron, ¿verdad? Pero fue algo de la salvación. ¿Perdón? De la salvación, que no se pierde. Sí, hablamos de algo así, ¿verdad? También. Pero el tema, a ver, hermanita. Lo que dice de Dios, lo que Dios dice en su palabra, que eso es. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. ¿Se acuerdan que hablamos de lo que somos? ¿Verdad? Hoy vamos a hablar de lo que tenemos. ¿Cuántas cosas tenemos, hermanos? ¿Cuántas cosas tenemos? No me refiero a cosas materiales, ¿verdad? Porque muchos pueden tener muchas cosas materiales, pero posiblemente no tienen lo más importante que es lo espiritual, en cuanto a bendiciones, por supuesto, ¿verdad? Dios es magnífico, Dios es muy bueno y nos ha prodigado de tantas y tantas bendiciones que si nosotros pudiésemos tener una mente realmente captadora de todo lo que realmente Dios nos da y nos ha dado, tendríamos no solamente un cofre lleno, sino que tendríamos más que este salón lleno de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y entonces lo que vamos a ver es precisamente nuestra posición en Cristo. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Hablamos en la vez pasada de lo que somos, y eso indica posición en Cristo. Usted tiene una posición en Cristo, yo tengo una posición en Cristo, y en Cristo tenemos bendiciones en abundancia. Voy a hacer un pequeñísimo repaso. Dijimos que somos bendecidos, somos escogidos, somos predestinados, somos aceptos hijos de Dios, somos de alabanza para su gloria y somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y somos salvos por gracia. Y creo que esto recordó muy bien la hermanita Alejandra, ¿verdad? Muy bien. Hoy vamos a hablar de nuestra posición en lo que tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos salvación, vida eterna. Y cuando hablamos de vida eterna, hermanos, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que por esa expresión, que por siempre vamos a estar con el Señor, ¿verdad? Que por siempre vamos a estar con el Señor. Y que no vamos a tener que era el Espíritu suyo. ¿Espíritu de qué? Pero no la perdición del infierno, ¿verdad? Sino de olvido, ¿verdad? Se olvidan las cosas. Bueno, de eso ni hablemos, hermanita. De eso yo creo que todos los que ya hemos pasado de los 15, ¿verdad? Ya eso es común, ¿verdad? En la vida nuestra. Hay veces yo conversando con mi esposa, mira, ¿dónde puse tal cosa? ¿Cómo? Ya yo quería recordar, ¿verdad? Porque no recuerdo, ¿verdad? Igualmente le pasa a ella, ¿verdad? Se me perdió tal cosa, ¿verdad? Y ahí, a uno se le olvida, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar en esta mañana entonces de nuestra
posición como herederos, como dueños de muchas cosas que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de lo que tenemos. ¿Qué tiene usted en lo espiritual? ¿Qué tiene? Seguridad. Tiene seguridad, ¿verdad? ¿Seguridad de qué? Aquí somos salvos. De que somos salvos, ¿verdad? ¿Cuántas personas, y aún entre creyentes, hay personas que no saben que tienen seguridad, ¿verdad? De salvación, de perdón, de vida eterna? Realmente es una bendición en el que podamos abrir la palabra del Señor y darnos cuenta que tenemos grandes bendiciones dadas por el Señor. Y en esta mañana vamos a ver algunos versículos que nos hablan precisamente de bendiciones que tenemos, ¿verdad? Habíamos hablado de lo que somos, ahora de lo que tenemos. Primeramente vamos a ver lo que dice Efesios 1:7. Leímos la vez pasada textos del capítulo 1 de Efesios. Y Efesios capítulo 1, verso 7, dice que tenemos algo. ¿Qué tenemos? Redención por su sangre. ¿Perdón? Redención por su sangre. Tenemos redención. ¿Y qué significa eso de redención? El Señor nos ha redimido. Nos ha redimido. Eso indica sencillamente que el Señor nos ha comprado. ¿Qué precio pagó el Señor para comprarnos a nosotros y darnos ahora nuestra redención? ¿Ah? Derramó su sangre. Y ese fue el precio que Él pagó, ¿verdad? Por supuesto, con su vida, ¿verdad? Su sangre fue derramada para nuestra redención. Dice el versículo, y yo quiero que ustedes participen conmigo porque no quiero solamente hablar, decir que sea yo el que hable, sino que también ustedes hablen. ¿Qué dice ese versículo? Efesios 1:7. A ver qué dice. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia. ¿Qué encontramos ahí en ese versículo? Hay dos cosas. ¿Qué son? Redención y perdón, ¿verdad? Cada uno de nosotros hemos llegado en alguna ocasión a decirle a alguien, tal vez dentro del núcleo familiar nuestro, a decirle perdón. Hay veces nos cuesta pedir perdón, ¿verdad? A nosotros. Pero sí nos gusta que se nos perdone. Nosotros recibimos también perdón de parte del Señor, ¿verdad? Y entonces vamos a pensar en la redención y en el perdón. Tenemos redención y tenemos perdón. Hemos sido redimidos y hemos sido perdonados. Y tenemos entonces estas dos bendiciones de parte del Señor según este versículo, ¿verdad? Luego también tenemos otra cosa. En Romanos 5:2 tenemos otra cosa que no la compramos en la farmacia, no vamos al hospital para que se nos recete, no vamos a una farmacia para comprar. Tenemos otra cosa muy importante. ¿Qué tenemos según Romanos capítulo 5 y verso 1? ¿Qué tenemos allí? Ahí está la palabra. ¿Qué tenemos? Tenemos paz. Paz. La paz es algo que realmente todo ser humano le interesa tener y desea tener, anhela tener. Yo creo que las personas que están luchando contra la situación allá política en Venezuela desearían tener paz, ¿verdad?
Yo creo que desearían tener paz. Y por esa razón yo creo que están en todo ese gran problema, ¿verdad?, de manifestaciones, de situaciones muy difíciles, ¿verdad?, que están pasando, porque anhelan posiblemente tener paz, vivir en paz. Nosotros podemos decir aquí en Costa Rica que damos gracias a Dios porque tenemos paz, ¿verdad? Pero aquí la paz no es simplemente una paz política, no es tampoco una paz económica, no es una paz social simplemente, esta es una paz espiritual. ¿Cómo la obtenemos? Sencillamente cuando nos reconciliamos con Dios, cuando nos reconciliamos con Dios. ¿Saben ustedes que todos nosotros hemos sido enemigos de Dios, enemigos del Señor, ¿verdad? Y en la palabra del Señor dice que aún siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Es decir, que tenemos una bendición tan maravillosa, tan grande, que realmente sale de precio, ¿verdad? Sale de precio. En otras palabras, no hay precio con que podamos adquirir esa paz, ¿verdad? Pero esa paz se obtiene precisamente cuando la persona se reconcilia con Dios. ¿Y cuándo es que se reconcilia con Dios? Cuando viene los pies de Cristo, ¿verdad? Encontramos muchas historias en la palabra del Señor que nos hablan muy maravillosamente de cómo se obtiene esta paz con Dios. Encontramos, por ejemplo, el caso de Nicodemo. No es que estaba pasando posiblemente por una situación de falta de paz, posiblemente que sí, ¿verdad? Pero luego que viene al Señor Jesucristo en la noche y se entrevista con él y le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios, ¿verdad?, para darnos lo que enseñas, porque nadie puede decir o enseñar las cosas que tú enseñas si no está Dios en él, ¿verdad? Y entonces el Señor le dice: es cierto, te digo que es necesario nacer de nuevo. Él necesitaba un encuentro con el Señor para poder tener lo que realmente no tenía hasta ese momento. Usted ha venido a los pies de Cristo Jesús también en un determinado momento de su vida, y por esa razón está aquí hoy, y por esa razón estamos aquí hoy, ¿verdad? Porque Dios nos ha redimido, nos ha perdonado y nos ha dado realmente paz también en nuestro corazón por nuestro encuentro con Él. También, por supuesto, tenemos otra cosa, otra bendición de parte de Dios. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, hay algo que tenemos también, y esto viene de parte de Dios. ¿Qué dice ese versículo? 1 Corintios, perdón, ¿quién está leyendo? ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Muy bien. La versión que ustedes tienen generalmente dice la palabra que yo quiero que ustedes escuchen. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Muy bien. ¿El cual qué? El cual tenéis de Dios. Tenéis de Dios. Es decir, usted lo tiene, ¿verdad? Usted tiene. ¿Qué tiene? Tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Tiene el Espíritu Santo. Y qué interesante es cuando el apóstol dice que tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Dios lo puso en nuestra vida, pero no lo va a poner en cualquier vida, lo va a poner precisamente en la vida de aquellos que se entregan al Señor.
que de veras rinden su vida a los pies de Cristo. Y es lo que usted ha hecho y yo he hecho. Y si lo hemos hecho, tenemos que estar satisfechos porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y hay una cosa muy importante allí, que no es, digamos, lo que quiero enfocar en el tema este, pero sí dice algo muy importante. Usted ya no es suyo, yo no soy mío. Ninguno de nosotros somos de nosotros mismos. Cuando somos hijos de Dios, ya no tenemos el derecho ni la libertad de decir en determinado momento, mi vida es mía y a mí me pertenece y hago con ella lo que a mí me dé la gana. Ya no podemos, ya no debemos decir eso, ¿verdad? No debemos, podemos decirlo, pero no debemos decirlo. ¿Por qué? Porque ya no nos pertenecemos a nosotros. ¿Propiedad de quién somos? Yo no soy propiedad de mi esposa, ni mi esposa es propiedad mía. El hermano Carlos no es propiedad de ustedes, ni ustedes son propiedad del hermano Carlos como pastor de la iglesia. Somos propiedad del Señor y somos propiedad del Espíritu Santo. Y debemos dejar que el Espíritu Santo realmente guíe nuestra vida y nos dirige de tal manera que podamos vivir nuestra vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, tenemos al Espíritu Santo. Hay otra cosa. En el capítulo 5 también de Romanos, capítulo 5 de Romanos y versículo 2, ¿qué tenemos allí? ¿Qué tenemos? Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos vivos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué tenemos, doña Nidia? Por la fe tenemos paz ¿Perdón? para con Dios. No, pero ¿qué tenemos? Tenemos libertad. Justificación. Lea el texto otra vez. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios por medio de nuestro paz para con Dios. Ese no es el Eso Ese es ya se leyó. Sí, ese no es el 2. Porque el 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe Exacto. a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, O sea, tenemos don Félix, ¿qué tenemos? entrada por la fe. Entrada. Y entrada franca a la presencia de Dios. Entonces no podemos decir, bueno, caramba, yo no sé si el Señor me escucha. Si yo le oro al Señor, si Él me atenderá, si Él me responderá. Tenemos entrada a la presencia de Dios. Y qué interesante es, de veras, tener una puerta abierta, francamente abierta, para poder entrar a la presencia de Dios. Y tenemos entrada a la gracia bendita del Señor. Y en esa entrada tenemos plenas y gloriosas bendiciones para nuestra vida. Tenemos entrada. Luego también en el capítulo 10 de Hebreos, capítulo 10, versículo 34, la última parte de ese versículo, ¿qué dice la palabra del Señor allí? Esta carta a los hebreos fue escrita, bueno, algunos creen que fue escrita por el apóstol Pablo, y en ellos también quizás estoy yo también, ¿verdad? Que fue escrita por el apóstol Pablo. Por cierto vocabulario que leemos en ella. Pero la realidad es que lo que dice la última parte de este versículo, no solamente uno puede decir, esto fue para los judíos, ¿verdad? O para los hebreos
para los israelitas. Es para usted y es para mí. ¿Qué dice la última parte? Tenemos herencia. Tenemos herencia. Yo no sé cuántos de los que están aquí en esta mañana han recibido alguna herencia. Alguien, de su papá, de su mamá, de su hermano, de su abuelo, de su tatarabuelo o de alguien, ¿verdad? Que haya recibido una herencia. ¿Qué es una herencia? Permanente. ¿Perdón? Beneficio. Muy bien. Un patrimonio. Un patrimonio. Un patrimonio. Un regalo. Un regalo es algo que se recibe sin que a usted le haya costado, sin que usted haya pagado. No es algo que se lo dan a usted y que tiene que ir abonando mensualmente el precio de lo que usted ha recibido, sino sencillamente es algo que usted lo recibe como regalo. Es lo que nos dice Efesios 2:8, cuando dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, eso es un regalo que usted y yo hemos recibido. ¿Cuánto pagó usted por ser salvo? ¿Cuánto pagué yo por ser salvo? Yo no he pagado nada. Pero porque no haya pagado, no quiere decir que no lo soy, que no sea salvo. Soy salvo precisamente por la gracia bendita del Señor. Por eso Pablo dice, porque por gracia, ¿verdad? Entonces, tenemos entrada y tenemos herencia. Y por último, no quiero durar mucho. Por último, hermanos, quiero que veamos en 1 Juan 2:1. 1 Juan 2:1. Y aquí yo creo que debemos pensar muy en serio por aquello de que en algunas ocasiones tengamos cierta duda. Caramba, yo no ando bien, yo pequé, ¿verdad? Dije algo, hablé algo que no debía haber hablado, o hice algo que no debía haber hecho, ¿verdad? ¿Qué dice ese texto? Venga, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. muy bien, ¿qué tenemos, hermano? Intercesor. Abogado. Tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo. En la carta también a los Hebreos dice la palabra del Señor que Cristo vive eternamente para interceder por cada uno de nosotros. Usted ha pecado. Posiblemente aún antes de salir de su casa o estando en su casa, usted pecó. Quizá yo pequé también. Porque pecar no es simplemente, digamos, que yo como varón me vaya a la cantina, me pegue una buena borrachera, ¿verdad? Y salga ahí gritando y ofendiendo, ¿verdad? Loco, no significa eso. Porque me metí con otra mujer que no es mi esposa, ¿verdad? No es simplemente pecado de adulterio, de fornicación, no es simplemente pecado de borrachera, no es pecado de hurto, no es pecado de ninguna otra clase de esta manera. Pecamos con el pensamiento, pecamos con la palabra, pecamos con los sentimientos. Muchas veces estamos guardando pensamientos que no son de la voluntad de Dios y que ofenden a Dios. Eso es pecado delante del Señor. ¿Y quién puede decir en esta mañana, de esa clase de pecado yo no me he cometido? Nunca he guardado pensamientos sucios en mi mente, ¿verdad? Nunca he guardado sentimientos muy malos en mi conciencia, en mi corazón. Nunca he hablado palabras
ofensivas, palabras ociosas. Nunca, nunca. Ninguno de nosotros podemos decir que no hemos hablado cosas indebidas, que no hemos pensado cosas incorrectas, que no hemos sentido cosas injustas y malas en nuestro ser. Quizá nunca, ¿verdad? Y quizá ahora mismo, hoy mismo, quizá usted salió de su casa peleado con alguien, con un hijo, con la señora, salieron de la casa, aunque venían juntos aquí, venían peleaditos, ¿verdad? Posiblemente, es posible. Eso es pecado delante del Señor. ¿Y quién no diría que eso es cualquier cosa? Posiblemente diría, sí, eso es cualquier cosa, ¿verdad? Son cosas que le ocurren a todos, ¿verdad? Son cosas que le ocurren al más encrespadito de los hijos de Dios, el más fieles, ¿verdad? De los hijos de Dios. Miren, hermanos, pecamos. Y muchas veces decimos, bueno, sí, pecamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Venid, decía el profeta Isaías en el capítulo 1, versos 18 de ese capítulo de Isaías capítulo 1. Decía, venid, dice Jehová, venid luego dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué? Tenemos un alguien que realmente está abogando, intercediendo por cada uno de nosotros. Pero eso, hermanos, eso no significa que como yo tengo un abogado que me defiende cuando peco, pues no importa, voy a seguir pecando, voy a seguir haciendo lo malo, porque yo sé que yo tengo un abogado en el cielo que me defiende, que me perdona, que me limpia. No, dice la palabra del Señor, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. No sé si hay alguna pregunta, como les dije, no iba a hablar mucho ahora. Si hay alguna pregunta. ¿Tiene usted el abogado eterno, que es Cristo Jesús en el cielo? ¿Lo tiene? ¿O hay duda? Yo no sé si Él me va a defender. Si Él me defiende, no sé. Pero hermanos, tenga seguridad. Si usted es hija de Dios, ahí está su abogado. Acuda a Él, pídale perdón. Y dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de cuántas maldades, de toda maldad. Inclinen su rostro y vamos a orar. Padre bendito, te alabamos en esta mañana y te damos gracias, Padre Santo, porque tenemos tantas bendiciones que tú nos has otorgado al recibirnos como tus hijos. Te damos gracias, Señor, por nuestra justificación, por nuestro perdón, por nuestra redención. Te alabamos por la paz que has puesto en nuestro corazón. Te alabamos por tu Espíritu Santo que has puesto, Señor, para que more en nuestra vida. Te alabamos, te glorificamos, porque tenemos un abogado que nos defiende. Gracias, Señor. Acudimos en esta mañana a ti para que tú, Señor, nos confirmes dándonos esa seguridad de que tenemos quien nos defienda, pero que podamos vivir nuestra vida de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén.